estamos acá con el padre, Hernando. el padre acá, Hernando. Sí. El padre Hernando, acá de la iglesia Nuestra Señora Belén de Fusagasugá, el cual nos viene a contar un poquito de la historia de la iglesia y también sobre las campanas y cómo se ha venido perdiendo esa tradición. Y por ahí precisamente, padre, quería empezar. ¿Usted por qué cree que se ha perdido esa tradición tan bonita que se tenía antes de tocar las campanas y por qué cree que en los pueblos quizás se siga manteniendo eso? Mira, la campana ha sido una historia de todos los tiempos. No solamente en la iglesia, sino en donde sea la familia se reunía o en los colegios, la campana era y se llama la voz de Dios. Pero en estos últimos tiempos han suspendido porque en algunas partes la gente ya no quiere escuchar las campanas porque les despiertan muy temprano. Eso es una razón. Otras, muchas veces ya eso de la campana sí suena, y por ejemplo aquí suenan las campanas, pero son ya electrónicas, ya no era esa campana que había primero que con sacristán, con todo, pero sí funciona. Y en otras partes las han suspendido precisamente, por ejemplo ya en las ciudades ya no tocan las campanas debido a que la gente se basa en el horario. Si hay misa a las 10, hay cuenta que toquen. Primero tocan las campanas para avisar que iba a haber misa a tales horas. Entonces usted estaba en el pueblo era pequeño, ¿no? Cuando usted estaba en su casa, uy, ya tocaron las campanas, vamos a ir a la misa. Ya dieron el primero, ya van al segundo y ya me voy para la misa. Hoy ya no, hoy la gente no se da cuenta si tocan campanas o no. ¿A qué hora es la misa? A las 9, ¿sabe que me voy para la misa a las 9 y nada más? ¿No? Pero todavía en algunas parroquias es muy poquito. Y la otra parte es que primero hay mucha gente que sale en media a tocar las campanas con ese gusto. Hoy ya casi la gente no, ya el sacristán de ahora no. Han suspendido porque en algunas partes la gente ya no quiere escuchar las campanas porque les despiertan muy temprano. Eso es una razón. Otras, muchas veces ya eso de la campana sí suena, y por ejemplo aquí suenan las campanas, pero son ya electrónicas, ya no era esa campana que había primero que con sacristán, con todo, pero sí funciona. Y en otras partes las han suspendido precisamente, por ejemplo ya en las ciudades ya no tocan las campanas debido a que la gente se basa en el horario. Si hay misa a las 10, hay cuenta que toquen. Primero tocan las campanas para avisar que iba a haber misa a tales horas. Entonces usted estaba en el pueblo era pequeño, ¿no? Cuando usted estaba en su casa, uy, ya tocaron las campanas, vamos a ir a la misa. Ya dieron el primero, ya van al segundo y ya me voy para la misa. Hoy ya no, hoy la gente no se da cuenta si tocan campanas o no. ¿A qué hora es la misa? A las 9, ¿sabe que me voy para la misa a las 9 y nada más? ¿No? Pero todavía en algunas parroquias es muy poquito. Y la otra parte es que primero hay mucha gente que sale en media a tocar las campanas con ese gusto. Hoy ya casi la gente no, ya el sacristán de ahora no es el que se va a subir allá hasta la torre a tocar campanas porque le parece como tan pesado, ¿no? Y las cosas modernas que van haciendo cambio, pero ese es como un poquito lo del principio. Listo, claro, entonces pues obviamente sí ha habido como esa pérdida de tradición y se ha evidenciado. ¿Y ahora cómo se hace? ¿Ahora cómo se maneja esa modalidad de las campanas? Aquí sí se tocan las campanas, pero ya es con sistema eléctrico, ¿no? Entonces, por ejemplo, se regula la misa de las 9, entonces a las 8:30 es el primero. Pero ya ya está electrónicamente, ya no tiene que ir sacristán allá, por eso no suenan tan duro, pero sí suenan. Un cuarto para las 9, el segundo, y a las 9 el tercero. Pero la gente más se mueve no por el toque de las campanas, sino por la hora que saben de la misa. Sí, en los monasterios nombraban a un hermano de la comunidad, toque la campana para la hora del desayuno, toca la campana para la hora del almuerzo, toca la campana para la hora del descanso, toca la campana para la hora de ir a dormir, toque la campana para la hora de la celebración de la misa, de la hora del rosario. Entonces se encargaban algunos de los hermanos. En las parroquias el sacerdote le tocaba, si la parroquia no daba como que sostener, él mismo tocaba las campanas. Y si la parroquia
daba para pagar un sacristán, entonces le pagaban a la persona para que fuera y tocara las campanas. En otras partes, primero, en las partes donde, y creo que hasta en las gobernaciones tocaba la campana para una reunión, para alguna cosa, eso era sagrado, se llamaba la voz de Dios. Y se sigue llamando la voz de Dios, que significa que toca la campana hay algo bueno. Ahora, a mí me encantan las dos cosas. Primero, porque yo me crié en el tiempo que tocaban las campanas y me gusta. Pero entiendo que la gente de hoy ya no quiere que el vecino que está durmiendo hasta las 8 de la mañana, y más si eso es puente, alguna cosa que nadie les haga ruido. Entonces uno procura también la cultura, lo va obligando a cambiar. Y ya uno se va habituando también porque pues no era como por la comodidad que hay en día también hoy en día, entonces de que se facilita. Por ejemplo, ya hoy no hay que tocar la campana, pero se puede hacer electrónicamente, pero eso no está muy poquito, es apenas como para avisar por ti. Listo, padre, muchísimas gracias por esta entrevista. Y por último, ahí ya quiero que le deje un mensaje a la gente de cómo era esa tradición, o mejor dicho, les cuente cómo se vivía en esos tiempos la misa, cómo se vivía en esos tiempos ese toque de campana, cómo era, como usted dice, el carisma, y cómo era ese llamado de Dios en esa época. Sí, es decir, la campana era algo importante y principal en la comunidad o en la parroquia. Parroquia no que tuviera campanas, se suena muy triste. Usted era como que, diríamos, como hoy muy triste no tener casa, no tener comida, ¿no? Eso hay que buscar, ¿no? En ese tiempo toda parroquia debía tener campanas, entre más sonara mejor, porque la gente vivía a distancia. Muchos pueblos a 2-3 kilómetros sonaban las campanas y salían, era mucha la alegría, sonó a la campanera la alegría. Había algo importante, era la alegría. Si se moría alguien, tocaban las campanas, hasta eran 2 campanazos si se murió una mujer, 3 campanazos se murió un hombre. Entonces la gente alguien se murió porque dieron 3 campanazos y fue un hombre. Alguien se murió porque con 2 campanazos fue una mujer. Entonces era la voz para todo. La campana era como hoy diríamos el celular, ¿no? Llegaba la noticia por medio de la campana. Entonces eso era, y era muy bonito, y la gente se acostumbraba a ese sentido. Una procesión se hacía tocando las campanas, mientras iba el sacerdote con la imagen por el lado del parque dando la vuelta, el sacristán iba repicando las campanas, ¿no? Si se iba a llevar la comunión a un enfermo, llevaban una campanita y iban tocando la campana, ¿no? Todo era, y las grandes fiestas era que, por ejemplo, a las 5 de la mañana había una alborada, pero lo que más sonaban eran las campanas. La alborada es que echaban pólvora, pero las que animaban eran las campanas, entonces repicaban que sonaba y todo el mundo quedaba pues despierto para ir a la alborada y todo eso. También había la misa temprano, de 5 de la mañana, y entonces sonaban las campanas, eso hacía que la gente se levantara con ánimo. Un ambiente muy bonito y muy de Dios en ese sentido, se tenía mucho respeto.